Hola, bienvenidos a In Situ, yo soy Sofía Hausleber, es un gusto estar con ustedes y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la educación física y por eso me acompaña el profesor Carlos Estrada, maestro de educación física y entrenador. ¿Cómo se encuentra, maestro? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que me apasiona mucho, que bueno, es el deporte, pero enfocado a los niños. Y la educación física, ¿no? Yo creo que es un tema que muchos vemos en la escuela, una clase que a algunos les cuesta trabajo. Para usted y bueno, para muchos profesores, ¿qué es educación física? La educación física es en sí una especialidad. La especialidad que ayuda al desarrollo armónico del niño, tanto en la salud, en coordinación, movimiento, motricidad, etc. Esto ayuda a mejorar las capacidades físicas a través del desarrollo de actividad física, como su nombre lo dice. Y por ejemplo, ¿a qué edad es recomendable que los niños empiecen a hacer este tipo de actividades? Yo veo que en las escuelas hay, y ¿cree que sí es suficiente a veces 1 hora a la semana como en muchas escuelas se hace o debería hacerse más? No, bueno, en primera, la educación física es formativa y los niños tienden a hacer el desarrollo desde el primer día que nacen, ellos tienen movimiento. Ajá. Y la educación física viene a enseñar todo el proceso de movimiento que tiene el niño y el desarrollo que tiene a través de la existencia de ellos. En la infancia se maneja como entre la edad de los 3 años en adelante pueden desarrollar actividades físicas. Se ha visto que desde el nacimiento también lo hacen en algunos deportes, como en la natación. En la natación, en la gimnasia, a partir de los 3 años, 5 años en adelante. Pero eso no quiere decir que hay una edad fincada para que se inicie el deporte. El deporte se puede iniciar a cualquier edad. Ok, y por ejemplo, lo que le decía, una dosis, ¿no? O sea, como cuántas veces a la semana o cuántas horas un niño es recomendable que pues para su desarrollo, digamos, un niño escolar empiece a hacer deporte o ejercicio. El niño de la edad de la infancia, entre los 3 y 5 años, puede trabajar alrededor de 30 minutos diarios en actividad física. Y los niños un poquito mayores ya tienden a hacer una actividad física formal. Puede ser entre 1 hora, 2 horas, a veces hasta 3 horas. Que eso les baja un poco la hiperactividad muchas veces. Maestro, ¿cuánto tiempo lleva usted en este trabajo haciéndolo? ¿Cuántos años más o menos lleva en educación física? Alrededor de 22 años, 23 años. ¿Y los niños sí es verdad que los de antes eran diferentes a los de ahora en cuanto a actividad física, al deporte? Yo sé que usted ha trabajado mucho ya, sobre todo en Quintana Roo, pues para poner el nombre del estado en alto, ¿no? Entonces, ¿los niños de antes sí son diferentes a los de ahora? Sí. Anteriormente los niños tenían la tendencia a realizar el juego o la actividad a través de cualquier objeto. ¿Sí? Teniendo un objeto, un palo con una llanta, se dedicaban a correr y a girar una llanta. Ahorita el niño de ahora tiende a ser estar más tiempo a un lado de la tecnología, o un teléfono, una tablet. Ya no le da tanta importancia a la actividad física como lo era antes. Oiga, maestro, y por ejemplo, bueno, es algo que nos enfrentamos, ¿no? La tecnología sí. Como mamás y todo. ¿Usted qué trabajo o qué tipo de técnicas usa para que los niños se orillen a hacer lo suyo, que bueno, y lo nuestro que es el deporte? Bueno, las técnicas más viables para hacerlo es, primero, desde casa, ¿no? Enseñar al padre de familia. Muchos padres de familia piensan que el estar mucho tiempo en el deporte es quitarle tiempo para la educación, y eso es un error gravísimo que tenemos como padres. En primera, quitarlo, sí. Y en segunda, enseñarle al niño a que tiene que realizar actividad física para evitar obesidad y cosas que sean trascendentales que el día de mañana pueden causarle lesiones o problemas a un niño. Claro. Y en la infancia es aprovechar todo el tiempo que pueda haciendo actividad, ya sea en un parque, ya sea en la casa, ya sea de manera recreativa con los amigos, etc. Todo el tiempo mantener ocupado al niño.
¿Cómo? A través de enseñarle al niño que tiene que estar activo todo el día y no estar sedentario. Por ejemplo, para muchos padres de familia a veces es, ¿a qué deporte meto a mi hijo? ¿Es verdad que existe como un tipo de cuerpo, un tipo de anatomía? Pues mi frustración es que no se me dio el básquetbol y voy a meter a mi... ¿Cómo un padre se puede guiar para poder lograr eso? Desgraciadamente no tenemos un libro para eso, ¿no? Pero la mayoría de los padres de familia siempre tenemos la idea de que es que yo fui futbolista, yo quiero que mi hijo sea futbolista, sí. ¿No? Yo quiero que sea beisbolista porque yo jugué béisbol. Estamos cometiendo un error. Siempre tratamos de meter o inculcar parte de lo que nosotros nos enseñaron, nuestros ancestros o las personas que estuvieron al lado de nosotros, ¿no? Pero ahí cometemos un error grave en el que podemos cambiar de la siguiente manera. Nosotros tenemos que enfocar y fijarnos de las habilidades o las cuales más hayan desarrollado nuestros hijos. Nuestros hijos a veces vemos un niño que corre rapidísimo y decimos, es que no es para jugar tal cosa, tal deporte, ¿no? Estar en el voleibol. Si veo que mi hijo corre, pues enséñale a correr. Aquel que lanza muy fuerte puede ser un buen beisbolista. Las características o la fisionomía de un deportista tiene también que ver con la genética adecuada para poder seleccionar y poder observar totalmente las cualidades de cada uno. Claro. No es nada más agarrar al niño y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. ¿No? A niños que han sobresalido, no teniendo las cualidades, han sobresalido en muchos deportes. Claro. ¿Y como cuántos deportes tiene que probar uno? ¿O usted cree que como que enfocarse desde el principio a un solo deporte para que pues, poder ser bueno, ¿no? A lo mejor y dices, claro. Bueno, sí corre, pero pues igual al niño no le gusta tanto y tiene el talento y, o sea, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar los papás? En primera, hay una base fundamental. La fundamental para todos los deportes es gimnasia, natación y atletismo. Okay. Esos 3 deportes son la base fundamental para muchos deportes. Crean resistencia, crean fuerza, crean potencia, crean velocidad y todas las cualidades se desarrollan. Las cualidades son velocidad, resistencia, flexibilidad, coordinación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros desarrollamos todas esas capacidades, el niño empieza a desarrollarse en una más que otra. Okay. Y es ahí donde notamos para qué nos puede servir ese atleta. ¿Y en ese orden, como lo dijo, primero la natación o no? No tiene ningún orden. En sí, cualquiera de esos 3 deportes son una base para cualquier deporte. Ok. Entonces, si no sabemos un poquito, pues nos vamos por una de esas técnicas. Exacto. Pero también podemos darle la opción al niño más pequeño de poder probar en muchos deportes. Y claro. Eso lo hace, le quita ¿cómo se llama? Ese deseo de estar mucho tiempo sentado en casa sin hacer claro. Nada, el sedentarismo. Entonces, lo metemos o le inculcamos a que haga algo. Claro. Siempre, que esté en constante movimiento y eso es lo que va a provocar que al niño le guste el deporte, que le atraiga eso o hacerlo. Hay papás que a veces pues ya vemos que el niño no se quiere parar y ya no luchamos. ¿Usted qué le diría a esos papás? O sea, no luchamos contra el sedentarismo. Bueno, muchas veces tomamos la decisión de no hacerlo con la finalidad de darle un confort al niño, ¿no? Decirle, mejor, él está bien, está quietecito ahí, mejor prefiero verlo ahí. Cuando muchos de nuestros padres nos decían, muévete, tienes que estar en movimiento para acabar con ese sedentarismo, ya vas a subir de peso, muévete un poco, deja de comer tanto. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos en un lado, siempre le entra esa ansiedad, ese deseo de estar comiendo y eso pues lógicamente no nos ayuda absolutamente para el deporte y es un error que tenemos como padres. Debemos de motivarlos a hacer actividad física. Profe, usted en estos años se ha centrado más en una área específica del deporte. Así es. Que es el atletismo. El atletismo. ¿Y por qué? El atletismo es uno de los deportes más bellos que he encontrado porque lo practiqué, porque me enseñó mucha disciplina, me enseñó a evitar el sedentarismo y tener curiosidad
y emprender un vuelo de querer deseos de triunfo siempre. El atleta que se desarrolla solo, lógicamente tiene deseos o hambre de triunfo para él mismo, ¿no? Claro. Lógicamente lo comparte con los demás, pero el atletismo es uno de los deportes más maravillosos que puedo encontrar. Una, porque tiene una diversidad de disciplinas en las que se puede desarrollar cualquier atleta. ¿Cuántas disciplinas son del atletismo? No, cantidades, no manejo nunca cantidades, pero se han creado otras. Ajá, sí. Pero la velocidad, claro, la resistencia, los saltos, los lanzamientos, ¿sí? Ajá. Son parte fundamental del atletismo. Esa es la base del atletismo. Las carreras, los saltos, los lanzamientos. Que es así como inició en un principio el atletismo. Claro que sí, profe. Más adelante yo quiero saber, pues, cómo comenzó con esto y también, pues, bueno, ha hecho mucho trabajo, sobre todo por Quintana Roo. Sí, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de eso. De eso vamos a hablar un poquito de eso, de sus campeones y también de cómo inició, pues, con esta carrera que, bueno, hay muchas personas que tal vez nos están viendo que también son maestros de educación física. Es un trabajo muy bonito porque trascienden. Desde luego. Trascienden, pero también es un trabajo, pues, pesado, ¿verdad? Sí, muy cansado, agotador en el aspecto de que son muchas horas de labor y estar, lógicamente, al aire libre, en el sol, etcétera. Cuesta mucho trabajo enseñar, pero lo más bello de esto es el recuerdo y el aprecio que te tienen los niños cuando llegas a una escuela o cuando llegas a un lugar y dicen, ese es mi profesor, etcétera, ¿no? Y te aprecian como si fueras el papá, el psicólogo, la mamá, etcétera. Sí, o sea, nos volvemos de todo nosotros. Claro que sí. Más adelante vamos a un pequeño corte comercial. Estamos en In Situ, estamos hablando de educación física y regresamos. Y ya estamos de regreso en In Situ. Yo me encuentro con el maestro Carlos Estrada, profesor de educación física, entrenador de atletismo. Profe Carlos, mucha gente lo conoce aquí en Quintana Roo como el profe Carlos. Así es. Cuénteme un poquito de dónde es, cómo llegó ese amor al deporte y pues bueno, lo que ha sembrado. Bueno, yo soy originario de Macuspana, Tabasco. Originario de ahí nací. Mis padres son mi mamá es de Tabasco, mi padre es de Campeche y pues a mí lo más importante de todo esto en mi vida es que como profesor de educación física me he desarrollado a través del tiempo. Me ha costado mucho. En un principio, cuando iniciaba yo mi carrera después de estudié en la Escuela de Licenciatura en Educación Física de Calquini, Campeche. Y gracias a Dios tuve unos excelentes maestros. Y a través de ellos entendí muchas cosas que jamás había entendido hasta que fui superando ello y trabajando sobre eso, ¿no? Inicié hace 22 años en el Campo Escuela San José, en donde me inicié como entrenador de softball, no lo puedes creer, ¿Softball? Pero sí. O sea, usted estudió en Campeche y se vino a Quintana Roo. A Quintana Roo. ¿Por qué? ¿Quería vivir en Cancún, en la playa? Siempre me nació esa idea de querer irme a una ciudad diferente. Ok. De salir de una ciudad pequeña y querer sobresalir, de querer ser alguien en la vida y poder enseñar eso que tanto me apasiona y me gusta, como es el deporte, ¿no? Y en la educación física vine a encontrar un aliado conmigo que eran mis propios compañeros, que ahora son los que aprecio tanto, ¿no? Como el profesor Armando Fernández, que es uno de los que me promovió para que yo estuviera acá. Y empezó como profesor de softball. Sí, gracias al profesor Armando Fernández inicié mi carrera como profesor. Inicié no como profesor de educación física, sino como un entrenador de softball. ¿Y qué pasó con el softball? Bueno, yo desde muy pequeño y mis primos y mi familia siempre ha sido beisbolista. Le ha encantado el deporte del béisbol y a través de mis conocimientos también que adquirí a través de la profesión que estudié, pues pude desarrollar parte de eso.
El softball lo dejé, sí me gustaba jugar, jugué en la región 95 acá, jugaban ahí con un equipo, pero el softball ya como entrenador lo dejé porque me hubo una oportunidad de poder desarrollarme en la especialidad que yo estudié también, que es el atletismo. Ay, el atletismo. O sea, usted también fue atleta. Desde luego. ¿Sí? ¿Y qué pruebas practicaba? En un principio yo era velocista. Yo siempre corrí la velocidad corta. Me encantaba correr los 100 metros. A mí yo era puro correr. Era de velocidad. Me encantaba eso, correr mucho. Y también fui lanzador. ¿Lanzador de Salté, bala? Sí, bala, disco, jabalina. El único implemento que no pude tocar, o sea, sí lo toqué porque me pidieron que hiciera un lanzamiento y les encantó cómo lo hice, pero nunca pude ir a entrenar por cuestión económica, ¿no? La familia no me podía costear ni pagar parte de mi entrenamiento porque era trasladarse a otro lugar. Antes no habían tantas oportunidades como las que ahora hay, de becas, etcétera, y pues no pude desarrollarme en ello, que era donde más pude haber sobresalido. En los lanzamientos. En el lanzamiento. En los lanzamientos. Y después la carrera, ¿no? Sí. Pues educación física. En realidad, sí, me encantó mucho el realizar todo ese tipo de eventos en mi vida que me llenaron, de verdad, me llenaron todo lo que he vivido y me han enseñado. Lógicamente, el proceso al que he llegado es a desarrollarme más en la especialidad del atletismo, que eso es lo que ahora manejo por mis especialidades que manejé en un principio yo como entrenador y como deportista. ¿Y cómo es eso de entrenar atletas, no? La primera vez, yo creo, ¿no? Jóvenes, recién salidos de la escuela, con entrenamientos de softball y después asumieron mole, como diríamos, atletismo. Sí. ¿Cómo fue esa etapa? En realidad fue muy curiosa. Fue muy curiosa porque me dieron la oportunidad de poder entrenar a un muchacho que es muy conocido aquí en Cancún, en Benito Juárez y en el estado, porque fue campeón nacional. Él tuvo el récord nacional de los 400 metros y también fue corredor de elite de la selección México. Corrió con Alejandro Cárdenas. Él fue el cuarto mejor relevo nacional en los 400 metros en su tiempo en la categoría juvenil. Estamos hablando de David Romero. David Romero fue un gran atleta. ¿Su primer alumno? Sí, mi primer alumno, en el que yo empecé a implementar todo lo que es mi conocimiento del atletismo y de ahí tomo fuerza para seguir trabajando sobre esto, que a la larga del tiempo, el tiempo que ha pasado, he forjado a muchos atletas. ¿Y cómo ha evolucionado esto, no? 22 años, bueno, de enseñar, ¿no? No solo es colgarse una medalla, ¿no? Como atleta individual, sino formar personas, formar niños que a lo mejor y tal vez no se dedican al deporte, pero bueno, tienen disciplina, tienen valores. Sí, en realidad el deporte te enseña muchas cosas. En sí, mi entrenamiento no es solo enseñar a competir, sino compiten también para la vida. Y para eso requiero también de enseñar valores, de mucha disciplina, de tener carácter, de forjar gente de bien para el día de mañana. No es solo entrenamiento, sino también les enseño eso porque parte del entrenamiento que hago, lo hago como a futuro. Sé que muchos de ellos a lo mejor se dediquen como atletas y otros me digan, ¿sabes qué? Ya tengo una carrera, profe, pero gracias, le agradezco a todo lo que me enseñó, me ha forjado para ser mejor persona. Y eso es lo que más me llena a mí, porque doy gracias a ello, de que mucha gente me conoce y me sigue hablando y me estima demasiado a través del tiempo. Claro, y a través del tiempo pues también hemos visto que, bueno, usted sigue igual y se ve igual. ¿Cómo se mantiene así? Es el deporte, ¿no, profe? Pues, no pasan los años. A través del tiempo pues aprendes a mantenerte porque pues también tienes que enseñar, ¿no? Claro. Tampoco podemos estar nosotros a dispar de muchas cosas porque sabemos que tenemos que hacer muchas cosas. Claro, y aparte es un trabajo duro, claro, ¿no? Y es un trabajo que te mantiene también todo el día activo. Y por eso pues también
tratamos de conservarnos lo mejor que se puede. No digamos a la perfección, pero tratamos de hacerlo. Claro que sí. Y bueno, hablando de los maestros de educación física, ¿no? Yo creo que ya muchos entre ustedes aquí, sobre todo en Cancún, se conocen, pero hay generaciones, muchas que están estudiando esto, que vienen aquí o siguen siendo los mismos. ¿Cómo van los maestros de educación física en Quintana Roo? En realidad, los maestros de educación física no hemos dejado de actualizarnos. Primero que nada, los maestros tenemos que actualizarnos día con día. No podemos quedarnos estancados. Y el maestro de educación física actual tiene que actualizarse, tiene que mejorar eso. Entonces, para que nosotros podamos sobrellevar la carga que ahora tenemos, porque muchos nos tachan de flojos, etcétera, sabemos que muchos de los compañeros o algunos de los compañeros, pues sus razones tendrán. Pero en el caso de la gente que trabaja y la gente que tiene el deseo de sacar adelante a un alumno y de enseñar, lo tomamos con mucho amor y trabajamos para ello. O sea, el maestro de educación física es catalogado como uno de los mejores. Y en primera, porque el niño así lo ve. Un maestro de clase puede faltar, pero un maestro de educación física, si falta ese día, no, hombre, nos arman un escándalo los niños. O sea, es totalmente diferente, ¿no? Sí. Hablábamos de la tecnología y hablábamos de que los niños, pues bueno, a veces tienen que competir con la tecnología, pero también, bueno, nos hemos dado cuenta que hay una cultura fitness, ¿no? Una moda tal vez para los adultos. Sí. ¿Eso cómo ha repercutido en ustedes, en su trabajo? Bueno, de una manera positiva podría decirse que la tecnología ha ayudado al niño a mejorar ciertas características para poder desarrollarse en cuestión académica, etc. Pero a veces en el deporte es contraproducente. En primera, porque nos da un foco rojo para el sedentarismo, ya que muchos niños lo toman como algo, ¿qué será? Se apropian de esa misma tecnología y evitan hacer actividad física. Claro. Pero en el caso de la gente que quiere hacer actividad física, se han creado sinfines de productos, podríamos decirlo así, de actividad física, el Insanity, el Tap Out, etc. Hay una infinidad de ¿Y eso es bueno o malo, profe? Buenísimo. ¿Sí? Yo siento que sí? la gente tiene derecho, a determinada edad que sea, hacer la actividad que más le plazca y desee. Va a ayudar mucho, pero eso sí, hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que le iba a preguntar, porque igual, ¿no? Lo puedes hacer, lo puedes imitar, pero a lo mejor cierta postura o algo que, bueno, un maestro de educación física te puede decir, pues no la tienes, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo siento que la gente que hace ese tipo de ejercicios o actividad o se pone como un entrenador necesita tener la capacidad capacitación más bien para poder desarrollarlo. No cualquiera lo hace. Entonces, para que yo pueda ser un buen profesor o un buen entrenador, necesito capacitar. O sea, para que yo no cometa el error de lesionar a una persona, lesionar a un niño, lesionar a una persona adulta. Entonces, para que yo pueda evitar eso y regresen a mí y sigan haciendo la actividad física, requiero de tener el conocimiento total de lo que voy a hacer. Claro, claro. Profesor, por último, pues un mensaje a la gente que quiera pues apoyar a los niños en el deporte. Un punto muy importante para todos. El padre de familia va a estar dispuesto a ayudar al hijo, siempre y cuando el hijo esté en la mejor disposición de hacerlo. Y somos tan conscientes que nos brindamos para hacerlo todo. Yo creo que todos los niños en el mundo debieran de hacer actividad física. Le demos la oportunidad a todos para hacerlos el día que quieran y cuando quieran. Saquen la bicicleta, pónganse en acción, agarren una patineta, hagan lo que quieran, corran con una llanta, lo que quieran, háganlo. Pero la actividad física los va a llenar de mucha salud y bienestar. Y con este hermoso mensaje pues nos despedimos, se nos acabó el tiempo, les mando un beso y nos vemos en la próxima emisión de In Situ. Bye.